Buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Los disparadores de este programa que tiene que ver con situaciones cotidianas que uno vive como vecino dentro de un barrio determinado, capital, provincia, el resto del país, no importa, tiene que ver con hechos que se han convertido en tristes y lamentables noticias. Recordarán ustedes el caso de la mujer que mató a su vecina, que se quejaba por la cantidad de perros que tenía, los ruidos molestos que provocaba, etcétera, etcétera. Este caso ocurrió el año pasado en el barrio Valvanera. Recientemente, hace aproximadamente un mes, se dio otro caso en donde por una medianera un vecino mata a otro. El caso ocurrió en Mataderos. Lo podemos trasladar a La Plata, lo podemos trasladar a distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y seguramente en el resto del país también. Y donde más se debe observar es en las ciudades donde hay mucha población, como en el caso de distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires. Un estudio reveló un promedio de 52 denuncias diarias hechas ante la justicia penal y contravencional por problemas de convivencia. Delitos diversos, por ejemplo, maltratos, hostigamiento, ruidos molestos, lesiones en riña y amenazas. Bueno, este estudio está hecho en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a tener a alguien también de la Unidad Fiscal Norte, el encargado del Ministerio Público Fiscal de esta Unidad Fiscal Norte, para que nos cuente un poco cómo es la situación allí y más allá del tema medianera, ¿no? El tema de la convivencia entre ciudadanos. Mi vecino, mi enemigo. Hay en verdad peleas que uno puede considerar una tontera, pero que desquician a una persona o a familias enteras que llegan a pelearse a muerte, por ejemplo, por el ruido de un canario, aunque ustedes no lo crean. Y vamos a estar hablando esta noche con los especialistas en estos temas que han estudiado, que están lidiando permanentemente con este tipo de soluciones, o mejor aún, están tratando de evitar que estas situaciones lleguen a la justicia. Después de la pausa vamos a hablar con ellos. Cambiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. La red En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Entrá a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. La gestión política con participación ciudadana es la única forma de crecer como país. Creer en la política es un desafío que solo se logra con control. Porque si tenemos gobiernos transparentes, ustedes, los chicos, los jóvenes, van a creer que la política es la institución apta para modificar cómo viven los argentinos. El control es la base de una sociedad más justa. APOC, Asociación del Personal de los Organismos de Control. Bueno, el doctor Guillermo González es presidente de la Unión de Mediadores Prejudiciales. Buenas noches, ya ha estado aquí en Será Justicia. Y Pablo Márquez es director de mediación comunitaria de la Municipalidad de La Plata. Gracias por venir, Pablo. Bueno, a propósito del trabajo que se está haciendo en La Plata, justamente hay un artículo que tenemos aquí que habla del problema de los ruidos molestos con el canario. Los conflictos entre vecinos a veces son una pesadilla y van desde problemas comunes hasta motivos insólitos. Este fue uno, ¿no, Pablo? Claro, el del canario es un hito histórico que nosotros utilizamos para marcar cómo desde una nimiedad, que es un canario cantando, molesta a 6 vecinos y los 6 vecinos querían que el canario fuera de alguna manera eliminado o
llevado a otro lugar. La señora no podía mudarse de ese lugar, entonces instalamos la idea de poder entrenar el canario para que el canario tuviera horas de canto y no molestar a los vecinos. Pensemos que es una situación que parece risueña, pero en realidad... pero todos los días tener un canario que te canta al lado, claro, efectivamente, y también la señora que tenía como único ser de contacto el canario. Entonces, nosotros desde el municipio de La Plata lo que trabajamos es justamente en la mediación vecinal y comunitaria, dándole un foco hacia los problemas que parecen conflictos diarios, sonsos si se quiere, pero que terminan siendo, muchas veces por no contar con las herramientas correctas, episodios violentos. Claro, no, absolutamente. Estamos hablando del disparador de este programa, que son 2 hechos que llegaron a la muerte, ni más ni menos. Ahora, en esta instancia, ¿no?, en donde ustedes escucharon las partes, a los 6 vecinos contra la pobre señora que no se quería desprender del canario y no se podía mudar. ¿Aceptaron los vecinos algún horario para que el canario cantara y cómo hicieron para entrenar? ¿Cómo se entrena un canario? Claro, la mediación tiene que ver con eso, con entender al otro, entender los límites de mi responsabilidad y también entender que hay una vida que se puede compartir y que comunitariamente podemos desarrollar otros modelos, y en eso estamos. Esa es la idea. Nosotros siempre hablamos de hablemos como una instancia para iniciar todos los caminos. El canario se entrena en lo técnico como si uno se imagina cubriéndole la jaula y destapándosela en el momento que uno quiere que el canario cante. Esto fue llevado por especialistas de la Universidad de La Plata y por gente que se dedica. ¿Ustedes los convocaron? Sí, Asociación de Canaricultores de la ciudad, que tienen una vasta trayectoria en diferentes cuestiones, y bueno, un poco fue un caso testigo que utilizamos. También uno piensa en la película Medianeras, El vecino de al lado, que también está filmada en La Plata, cómo uno con la falta de herramientas puede llegar a desatar en lo personal un montón de trabas, pero además va construyendo un relato que uno se lo va creyendo. Sí, se va construyendo como una suerte de enemigo íntimo, efectivamente, ¿no? Porque esta falta de diálogo hace que crezca mucho el diálogo interno. Efectivamente. Ahora, desde la Asociación de Mediadores Prejudiciales, que ya tiene una institución que tiene ya 8 años, la mediación en nuestro país está hace 18 años. Hace 18 años en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires. Como mediación previa obligatoria. Para antes de iniciar un juicio. Perfecto. ¿Y cómo serían mediadores prejudiciales? Es decir, ustedes, bueno, sería esta instancia previa a llegar a la justicia. Sí, en los temas vecinales en la Ciudad de Buenos Aires también hay mediación comunitaria. Claro. Es una instancia que hay varias posibilidades, los centros de gestión y participación, en todos hay un mediador comunitario. Sí. En la Defensoría del Pueblo también hay un sistema de mediación comunitaria. Los centros de acceso a justicia, el Ministerio de Justicia también. Estas son instancias voluntarias y gratuitas. Ahora bien, cuando el conflicto se puede tratar allí, a veces los vecinos lo llevan allí, a veces no quieren esperar ciertos tiempos, o las personas recurren a un abogado y entonces piden una mediación prejudicial. La mediación prejudicial es lo que habilita después a iniciar un juicio si no se llega a un acuerdo. O sea, ¿Es obligatoria la mediación o es voluntaria? La mediación prejudicial es obligatoria, la comunitaria es voluntaria. Bien, en la prejudicial, si alguien no va, ¿se toma como que directamente no hubo acuerdo? No hay acuerdo y hay una multa, para el caso de las personas no vayan. Y es interesante porque en el caso del vecino de Mataderos, una de las cosas que pasó es que habían intentado llevarle una mediación, pero no había querido ir. Esta persona que finalmente... finalmente mató al otro. Sí, el muerto, digamos, no había querido ir. El que murió no había querido ir. El conflicto venía de bastante tiempo, que es un poco lo que ustedes planteaban recién, cómo se va construyendo despacito en función de distintos aspectos, porque, bueno, en este caso, simbólicamente, la medianera es el límite, ¿no? Lo que está justo en el medio, lo que está separando, y evidentemente no había una relación acorde entre ellos, no se podían poner de acuerdo en distintos aspectos e intentaron una mediación y no había querido ir. Entonces, bueno, también es esto de que la mediación es muy importante que sea voluntaria, pero a su vez la posibilidad de que haber dado una instancia de mediación prejudicial obligatoria, porque eso le hubiera llevado a tener que consultar a un abogado, que el abogado lo asesorara, le encuadrara los aspectos jurídicos, y de esa manera probablemente en un contexto diferente, cuidado y de diálogo, como de conversaciones que permiten entenderse unos a los otros y buscar una solución que sea mutuamente satisfactoria, podrían haber construido un acuerdo y no haber llegado a la situación que llegaron. Y por eso, digamos, las distintas instancias que se puede utilizar, lo importante es que
digamos, los ciudadanos sepan, los vecinos sepan que hay muchas posibilidades, que se ha expandido mucho la mediación y que resulta de mucha utilidad y que hay muchos acuerdos, que llegan a acuerdos insólitos. Este es uno y hay otros. Claro. No, me preguntaba Pablo, ¿hasta dónde ustedes tienen que intervenir? Yo he pasado por instancias de mediación en donde el mediador era, bueno, hable usted, punto. Claro. Nosotros tenemos una política de la que hemos aprendido de ellos, de Morón, que recién citábamos a personas como Poppy McCormack, que son los que hicieron punta en el país. Tratar de, por ejemplo, cuando uno se expresa, ¿no? La lingüística, dicen, es la única ciencia que se explica a sí misma y explica a las demás. Bueno, tan importante es esto que uno trata de llevar palabras que son molestas, que tienen aristas vivas, como denunciante, denuncia, denunciado, a otro aspecto. Nosotros no le decimos ni A ni B, porque la gente ni es una parte ni la contraparte, sino hablamos de requerimientos. Cuando hablamos de requerimientos hablamos de el señor que viene, la señora que viene, la familia que viene es el requiriente y el requerido es el otro vecino. Entonces, en esa instancia, sobre todo con la presencia de un municipio, de la Municipalidad de La Plata en este caso, que es un modelo que se desarrolla en diferentes provincias, pero también dentro de la provincia de Buenos Aires tiene una aplicación concreta, se llevan adelante, digamos, con tiempos y pausas que el vecino va entendiendo que hay una voluntad y que en el caso del Centro de Mediación de La Plata, en el Centro de Mediación Comunitario y Vecinal, nosotros no proponemos la solución. Hay un equipo multidisciplinario y tratamos de llegar a una mesa. Somos garante de derechos. Cuando hablamos de garante de derechos es equilibrar la balanza y no proponemos una solución, sino que tratamos de llegar al fondo de la cuestión, ¿no? Uno habla de capas, de layers, como dicen los americanos, ¿no? Que van tapando el conflicto y que va mutando el conflicto hasta tener siempre un centro líquido, ¿no? Pensemos en la Tierra, lo graficamos de esa manera cuando vamos a las escuelas. Siempre está en ebullición, ese centro, ese problema que originó eso que después va a ser un conflicto, tiene un origen. Tratamos de llegar al origen, por supuesto que esto no tiene ninguna cuestión mística, sino que es absolutamente técnica. Sí, encontrar la naturaleza del problema. Encontrar la naturaleza del problema. Y muchas veces el que vino a denunciar es quien está en infracción. Entonces, en el caso de la ciudad de La Plata, el 50% de los 2.300 casos registrados, el 50% son medianeras. El universo de las medianeras es absolutamente cierto. ¿A ustedes también les toca mucho conflicto con medianeras entre vecinos? Depende de los barrios, porque en realidad nosotros tenemos problemas de medianeras en relación con filtraciones, porque es una zona más urbanizada, mayor cantidad de edificios. ¿Y cuáles son los barrios que tienen más problemas? A ver, en cuanto a cantidad de problemas es difícil poder establecerlo porque no hay una estadística específica barrio por barrio. Pero en cuestiones de medianera, los barrios como Mataderos, por ejemplo, que son de menos edificios y mayor cantidad de casas. O ese tipo de barrios y en cambio los más céntricos, que tienen más edificios, tienen más problemas, digamos, del tipo de consorcios. Claro. Y ahí también hay muchos temas en relación con los ruidos molestos, con los olores, ¿no? Con las mascotas, estas circunstancias que se relacionan con eso. ¿Cuáles son las causas, digamos, por las que más recurren a ustedes los vecinos, los ciudadanos? La que más se repite, la medianera, ¿y qué más? Sí, la medianera, en el caso nuestro, efectivamente La Plata tiene un componente de muchos edificios en la zona céntrica, y los ruidos molestos están casi de la mano de la medianera. También hay casos que van, ya le digo, desde cuestiones insólitas, como por ejemplo, hace muy pocos días alguien iba caminando y desde un 10º piso le cayó la bandina, porque alguien estaba baldeando. Entonces, también ahí entra la cuestión de la responsabilidad del vecino. Logramos poner macetas en un balcón, por ejemplo. En el caso de La Plata está prohibido el uso de los balcones y además debe ser absolutamente reglamentada esta cuestión. Pero bueno, de todas maneras hemos tenido denuncias, casi 100. ¿Y esta persona qué fue? Perdón, el caso de la persona que le salpicó la bandina, ¿fue a ustedes? Fue porque él quiere que se le repare el daño. Quiere una reparación económica. Claro, que lo que él busca justamente porque es una persona que es docente. Nosotros hemos trabajado no con él en particular, sí con los docentes en general, en esta idea de poder llevar adelante con otras herramientas un conflicto. El señor estaba muy enojado, claramente lo sigue estando hasta el día de la fecha, pero hemos logrado contactar a la vecina, se comprometió a trabajar en la solución, que efectivamente la solución va a ser reponer el daño. Pero lo que nosotros vamos a trabajar con esa vecina en particular es sobre la conciencia que esto... De pensar en los otros. Claro, que esto tiene. Porque uno baldea desde un 10º piso, imagínense que cae agua. Bueno, pero en este caso cayó con algún líquido más. Pero podría haber caído cualquier cosa y a veces no nos damos cuenta de que somos parte de la sociedad. Justamente cuando hablamos de comunitaria y vecinal, tiene que ver con esa idea de construir un método distinto de convivencia. Gracias a los dos por haber estado aquí. Tenemos muchísimas
muchísimas informaciones que nos quedan afuera, pero que vamos a tener en nuestro sitio web en serajusticia.net. Vamos a tener los links para que se contacten con ustedes y cualquier tipo de consultas que también nosotros no lo podemos resolver, pero los podemos contactar si ustedes no tienen problema. Para cualquier consulta, sobre todo porque ustedes tienen además un 0800. Tenemos un 0800 para las denuncias. Efectivamente, 999-5959. Bueno, y ustedes tendrán info@ump.org.ar. Lo tienen en serajusticia.net. Métanse allí que van a tener la manera de contactarse y hacer consultas. Gracias. Hacemos una pequeña pausa y vamos a estar con el doctor Norberto Broto de la Unidad Fiscal Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. No se vayan. www.serajusticia.net. Todos los programas emitidos por Metro y la información permanente de las principales noticias del escenario jurídico. Con presencia activa en Twitter y Facebook, www.serajusticia.net es la actualización más completa del acontecer judicial del país. Bueno, el doctor Norberto Broto de la Unidad Fiscal Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Recién estaba preguntando más o menos los barrios que abarcaba. Son Núñez, Villa Urquiza, Devoto, bueno, todo lo que es los barrios pegados a la General Paz, desde Liniers hasta más o menos el Bosque de Palermo. Sí. ¿Y cuántas unidades fiscales hay, doctor? Son 5 unidades fiscales en toda la capital. 5 unidades fiscales, por lo cual ustedes abarcan más que el tema en sí del problema con los vecinos. Sí, a ver, nosotros tenemos una gran injerencia en el problema vecinal con el Código Contravencional. Claro. Escuchaba, nosotros también tenemos, hay mucha conflictividad con el tema de ruidos molestos. Sí. Es cierto que los ruidos, lo que empieza como un ruido o una molestia, los vecinos se terminan sacando y las causas terminan transformándose en lesiones y hubo un par de homicidios. También. ¿Ustedes tienen todo el tema con los problemas incluso con los vecinos de la cancha de River? Sí, nosotros tenemos la cancha de River. Eso es problemática la cancha de River. Verdadero drama en todos Y sentidos. es un gran problema con los recitales, Claro. los ruidos, las vibraciones que producen los recitales, el movimiento de la cancha con cada uno de los partidos. Sí, toda esa problemática lo tenemos nosotros. Lo que pasa es que nosotros vamos un poquito más allá porque somos justicia penal y contravencional, Claro. con lo cual nuestro código nos permite mediar aún en los delitos. Bien. Cosa que hoy en los otros instancia poderes... penal. Claro, los otros poderes judiciales procesalmente no lo tienen establecido, nosotros ya lo tenemos establecido y tenemos mucha mediación por amenazas. Sobre todo el gran caudal de causas que tenemos que van a mediación son principalmente las amenazas. ¿Y qué porcentaje de resolución tiene una causa por amenazas? Hay una gran resolución de conflictos por medio de la mediación. La verdad que se resuelven muchos de los conflictos vecinales por el método de mediación. Hay que ser cuidadoso con la mediación en la instancia penal, porque cuando escuchábamos recién, si hablamos de ruidos molestos y la reacción, y como decían, que una vecina mata a la otra por el tema de los perros o por una medianera, hay cosas que desde la justicia nos es muy difícil de solucionar y de evitar, que es la violencia en cada una de las personas que reaccionan de esa manera simplemente porque le molestaba algo al vecino, van y le pegan un tiro. La verdad que es difícil de poder prevenir y de solucionar. Lo cierto es que nosotros llevamos a la instancia de mediación porque tenemos la posibilidad de un principio de oportunidad para no llevar todo a juicio. ¿Eso cómo sería? Por ejemplo, hay un homicidio. Ustedes le preguntan a los familiares de la víctima si estaría de acuerdo en sentarse en alguna instancia de mediación o no lo usan para este tipo de delitos. Las prohibiciones son delitos contra la vida y contra la integridad sexual. Perfecto. Eso sí, nuestro código nos prohíbe. Pero, por ejemplo, en una amenaza o en algún otro delito leve... La amenaza de muerte también, sí. Nosotros le preguntamos principalmente a la víctima si quiere sentarse a mediar. Hay un problema ahí, que muchas veces la víctima, por sacarse el conflicto de encima, dice sí, me siento a mediar, y quizás no es la solución porque es una solución provisoria, porque el victimario se siente ya inserto en un sistema penal y para por determinado tiempo de molestar o de influir sobre la víctima. Por lo cual uno cree que está solucionado el tema cuando no. Ese es el problema. Por eso, por más que la víctima diga que sí,
nosotros hacemos un informe de riesgo para determinar si esa víctima realmente está en condiciones de ir a mediación. Claro. Y nos pasa muchísimo con el tema de violencia doméstica. Muchísimas de las denuncias que las mujeres hacen contra familiares, esposos, novios. Sí, porque está dentro de casa, ¿no? Los casos. Y uno lo primero que dice, porque uno analiza la denuncia y hay veces que parecen nimiedades. Son peleas en donde, bueno, el marido se exasperó o en el tenor de la denuncia no parece gran cosa. Lo que pasa es que detrás de ello hay otra conflictividad mucho mayor y muchas veces la mujer termina diciendo, bueno, sí, medio, porque obviamente después de la denuncia o tiene problemas económicos porque le dejan de pasar la plata, o porque realmente lo quiere y o le quiere una nueva oportunidad, bueno, todos los casos de violencia de género. Y el problema es que no todo se puede llevar a mediación. Hay que analizar si realmente la víctima está en condiciones de ir a una mediación. Porque una vez que... Por ejemplo, casos que involucran a menores, imposible. ¿No? Ya de por sí, por la magnitud del delito, primero, por menores. Pero bueno, sería parecido en la situación de estado de muchas veces no tiene que ser un menor para que haya un semejante estado de indefensión de una de las partes. Esa es una de las facultades que tiene la Fiscalía para analizar qué lleva a mediación. Qué complejo. El otro problema es que nosotros tenemos un ingreso en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos, más o menos, como 5.000 causas por mes, entre todas las unidades. Sí. En la Unidad Fiscal Norte, vos pensás que tenemos 1.600, 1.500 causas por mes. La verdad que de todas las de 1.600 causas es imposible porque habría una saturación de la justicia si se lleva todo o se procura investigar absolutamente todo. La mediación hay veces que es una buena salida para desagotar a la justicia, pero yo siempre digo que la mediación no se tiene que transformar en sacarnos trabajo de encima. La mediación tiene que ser útil para encontrar una solución al conflicto, porque si no, te sacas una causa de encima que después ese conflicto se agrandó 10 veces. ¿Y la instancia de mediación a nivel penal funciona de la misma manera que a nivel contravencional? ¿Están las partes o a veces las partes no se ven, por ejemplo? Penal y contravencional lo hacemos de la misma manera. Se sientan delante de un mediador, es el que maneja la discusión entre las partes. Como ya lo explicaron, el mediador lo que hace en realidad no da soluciones, sino que las soluciones las trata de dar las partes. Bueno, pero por ejemplo, en el caso del municipio de La Plata, de la mediación comunitaria, aportaron ideas que a las partes no se le ocurrían. Como hablar con la universidad, hablar con gente especializada, aportaron la idea. Estoy segura que en el caso del canario ninguna de las partes se le ocurría que el canario lo podían adiestrar. Esa solución nosotros también yo cuando estábamos atrás le contaba, tuvimos un caso similar, pero con un gallo. Con un gallo. Un gallo que cantaba, y en realidad terminó en una mediación. Sí, se trató de encontrar una solución. El problema es que las instancias de mediación en una causa penal o contravencional, tratamos de que sean acotadas y no perduren en el tiempo 5 o 6 mediaciones o traer personas para que encuentren o eduquen al canario cómo cantar. A ver, realmente tenemos tiempo, pero el conflicto hay que solucionarlo mucho más rápido. Eso no, en ese caso nosotros no usamos la instancia de mediación, sino que ahí sí ya es en función de la investigación del equipo fiscal, se toman todos los recaudos para que esa causa tampoco llegue a juicio. Y tratamos de encontrar una solución alternativa distinta a la mediación. Entonces ahí sí sentamos a las partes con una solución distinta. En donde ustedes toman toman un poco las riendas de la solución. Exacto, pero ahí ya lo toma la Fiscalía. No lo dejamos en manos de víctima y victimario, supuestamente que hasta en ese entonces no podemos hablar de víctima y victimario, sino de denunciante y denunciado. Sí. Pero en ciertos casos la Fiscalía es la que toma las riendas del asunto para encontrar una solución. Doctor, ¿cuáles son los casos que son más viables como para encontrar un acuerdo en mediación? Usamos en contravencional, se usa mucho en la mediación. Ruidos molestos es la... ¿A la cabeza con medianeras o más ruidos molestos? No, medianeras nosotros no tenemos. No es un conflicto que llega a nuestra instancia. Es un tema más pues nosotros comunal. Tenemos contravencional y penal. Perfecto. Amenazas, claro, es algo que todo lo que puede surgir de medianeras, una amenaza, por ejemplo, pero no la medianera en sí. La medianera va a la mediación comunal, a la mediación prejudicial, porque es una cuestión civil. Nosotros tenemos mediación en cuestiones netamente penales o contravencionales. A ver, ruidos molestos a la cabeza. Ruidos molestos a la cabeza, hostigamientos a la cabeza,
junto con las amenazas en tema penal. Lo que sí nos llama la atención, y esto es algo que realmente es algo muy bueno por un lado y algo no tan bueno por el otro. Por un lado demuestra una proactividad por parte de la Fiscalía y el conocimiento de los vecinos de poder llegar a una instancia de mediación. Claro, total. Se traen muchísimas cosas a la justicia. Los vecinos traen muchísima conflictividad a la justicia. El problema es que te das cuenta que la conflictividad que traen es muy bueno porque conocen el sistema de justicia, el sistema judicial, pero lo que queda demostrado es que los vecinos perdieron la capacidad de diálogo entre ellos. Claro. Se perdió todo poder de comunicación. En vez de ir a hablar con el vecino porque tengo un conflicto, voy y hago la denuncia. Directamente. O sea, ni se probó conocerle la cara al vecino. Uno generalmente le pregunta al denunciante, a la víctima del caso, si tuvo posibilidad de hablar con el vecino. No. Eso la verdad que por un lado está bueno porque los vecinos se acercaron muchísimo más a la justicia. Pero por otro lado se perdió todo poder de comunicación. ¿Con quien comparte nada? A unos metros de vereda comparte tu hábitat cotidiano. En propiedad horizontal es mucho más común tener la denuncia del vecino que porque el de al lado está haciendo un cumpleaños ruidoso, que el vecino que se acerca a tocarle el timbre y decirle, mira, por favor, baja un poquito la música. Claro, porque... Y que seguramente el otro también... Y eso es llamativo. Hay una pérdida de la comunicación, del diálogo entre vecinos y se recurre directamente a la justicia. Doctor Broto, muchísimas gracias. ¿La unidad fiscal tiene algún sitio, Facebook o tiene un teléfono directamente? La unidad fiscal norte, ¿no? Porque está la este también. Está la página para donde se reciben denuncias directamente por la página del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Sí. Está el 0833 Fiscal, en el cual se reciben denuncias y denuncias anónimas. Sí, ahí yo hice una denuncia directamente, de hecho llamé a la gente de prensa del Ministerio Público, les quiero contar, por unas amenazas que recibí en la esquina del Colegio de los Chicos y me dijeron llamar al 0800. El 0800. Y me encantó, porque entonces nadie tiene coronita, todos iguales, conozco, yo la verdad es que llamé a la gente de prensa porque no sabía cómo iniciar la denuncia y me la tomaron y tuve un patrullero en la puerta y no tuve... Y te aseguro que no cae en saco muerto. Esa denuncia se le da el número de causa y se analiza si corresponde seguirla o no, pero sí o sí, esa denuncia telefónica o también vía mail se estudia y se le da número de causa y se sigue. Gracias, doctor. Por favor. Todos los pasos que ustedes quieran interiorizarse para avanzar en alguna instancia de mediación, que la verdad es que muy positivo, lo tienen en nuestro sitio web www.serajusticia.net. Hasta la próxima semana. Chao.